o empresa emergente. AOS.io global. AOS viene de las siglas Always Operating System, los sistemas siempre funcionando. Nace para solucionar una ineficacia que hay en el mercado a la hora de estropearse un hardware importante. ¿Saben cuánto se tarda en sustituir un router en una empresa cuando se estropea? Puede llegar a esperar la empresa una semana por un router. Nosotros hemos creado y creamos tecnología que se autosustituye en 33 segundos, evitando y cuidando la calidad en el servicio de las empresas. Creamos el hardware, lo diseñamos, le añadimos la capa de Internet de las cosas que lo humaniza, lo hace hablar y lo dejamos todo preparado para que sea transferido tecnológicamente a otras empresas de base tecnológica. Pero hoy no he venido a hablar de este proyecto, sino de otro proyecto que nació a raíz de las dificultades de desarrollar este primero y que está enfocado en las nuevas tendencias de educación 4.0. Somos conscientes, ¿verdad?, que la inmensa mayoría ya de la población usa un montón las nuevas tecnologías, pero muy pocos saben cómo funciona. Y eso es demasiado poder en tan pocas personas. Además, los que nos dedicamos a las tendencias como en Industria 4.0, vemos y vivimos la dificultad de encontrar mano de obra cualificada para los nuevos proyectos que se demandan. Y detectamos el desinterés total de los nativos digitales, aquellos que han nacido después de Internet, en estudiar carreras de ciencia, en buscar profesiones como de ingeniería. Y se estima incluso que en el 2020 haya 90.000 puestos en el sector TIC sin cubrir. Y claro, nosotros tiramos de nuestra tecnología, de nuestros conocimientos y nos apoyamos en las teorías de William Wasser, que se basa en que aprendemos experimentando y que además aprendemos enseñando a los demás. Entonces hemos creado unas experiencias educativas que ofrecen una ventana de oportunidad, pero a los nativos digitales y a los inmigrantes digitales. Los niños hoy llegan al coche y le dicen al papá: papi, pero aquí no hay wifi. Y papi, que es inmigrante digital, no se puede inventar lo de la cigüeña porque los niños no son tontos. Y entonces se generan tabú de respuesta sin respuesta, preguntas sin respuesta, y se genera una falta de interés. Nosotros, con nuestra posibilidad de crear tecnología, hemos creado un kit de difusión de las TIC y de la innovación, que es un stand itinerante que se adapta pues, a ferias, se adapta a experiencias educativas y que está generando inquietud tecnológica. Los niños experimentan y nosotros además convertimos cualquier espacio vacío en un mini espacio TIC innovador, donde impartimos nuestras experiencias educativas que denominamos menudos makers, en las que suelen ir personas de entre 7 años y 104. A los de 105 no los dejamos entrar, que son bastante revoltosos, dicen. Y además tenemos un pilar fundamental, tenemos una electrónica que es una mini ordenador desnudo, la Raspberry Pi, que precisamente fueron los creadores los que detectaron primero este problema y han creado este mini ordenador con el que se pierde el miedo a la informática y a la electrónica. Y nosotros empezamos nuestras actividades de esa manera, montando mini ordenadores. Continuamos con conceptos de innovación. Explicamos con nuestra tecnología cómo pensar fuera de la caja, cómo, pensando diferente, podemos tener soluciones nuevas o mejorar las existentes. Y los hacemos partícipes de ese ejemplo. También otra actividad y un problema que hemos visto es la falta de expresión de los niños. Y hemos creado un lienzo que ayuda a explicar a los niños su proyecto y su idea, su entorno, en 5 minutos. Incluso uno de los niños nos preguntó que si esto servía para los políticos. Y por supuesto le dijimos que sí. Y finalizamos nuestra actividad de 3 horas con la hora del código, un proyecto global que lo que pretende es que todos los niños del mundo y los no tan niños pasen 1 hora jugando y programando, descubren el pensamiento computacional. O sea que nuestras actividades van de lo psicomotriz, pasando por lo conceptual de innovación y acaban en el pensamiento computacional. Todo esto es gracias a
a que tenemos una zona de desarrollo próximo. Esa zona de desarrollo próximo es la parte en común, en la que ayuda y en la que se ayuda al individuo. Entonces, es muy fácil crear equipos. Norberto Morales, Isabel Planels, la Asociación Cultural y Social Triarte, todos se unen y estamos generando experiencias educativas, incluso ya vamos por la 7ª experiencia educativa y trabajando ya en próximas miniferias. Y bueno, y la han encantado porque las madres nos whatsappean que cuando llegan los niños a su casa se ponen a programar. Incluso hemos hecho un estudio de impacto después de 6 meses y el 65% de los padres dicen que los niños lo notan con un interés en la informática y en la ciencia. Y eso hace pues, que nos dé bastante energía que llamemos a instituciones públicas, privadas, asociaciones de padres, como hay en Tenerife, que ya estamos preparando una, porque han contactado con nosotros, y hacemos eso, hacemos que la juventud y también las familias obtengan interés por saber más de lo que viene, saber más de lo que es el siglo XXI, saber de comunicación emprendedora y conocer, sobre todo, si hay vocación para dedicarse a eso, ¿no? Y, en fin, anunciamos todas nuestras actividades en Facebook, en la que tenemos una comunidad cada vez más creciente, y las inscripciones las solemos realizar en Meetup. Si tienen alguna duda, pues nada, me pongo a vuestra disposición en el descanso para compartir ideas y generar sinergias. Muchas gracias.